verdad, o sea, imagínese, es una de las pocas que tiene incluso una colaboración hasta con Selena, don Pedro. Sí. O sea, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Pues, o sea, ¿por qué? Dime a qué punto quieres llegar. Si en un año llegó a aquel éxito. Y mire, de repente Ángela, no sé si a lo mejor todavía no nacía en aquel entonces. Tenía 2, 3 años, me imagino. Y a lo mejor el nombre de Graciela Beltrán allá en México no tiene tanto peso. Si tiene peso, entonces sí la conoce la gente. Pero vaya, no tanto peso, no como acá. O sea, por eso le digo, aquí de verdad fue una persona, un parteaguas. O sea, porque hay un antes y un después en la música regional mexicana, de tanto como Don Pedro como de Graciela. ¿Sabes qué? Si sigues grabando con Cinto Acuario, ya no te vamos a promover. No te vamos a promover. Y si grabas con nosotros, te vamos a conseguir canciones de Miami, de Bebo Silvetti. Sabrá Dios quién era este. Y entonces le mueven el tapete al artista, sí. Y el artista ya no haya qué hacer. Oye, me están llamando de aquí, me están llamando de allá. Pero sí. ¿Por qué le están llamando? ¿Por qué no te llamaron cuando no servías para nada? Sí. Y como sabían que era un bruto, que no había tenido yo, que no sabía lo que valía un artista, me ofrecieron $2,000 por un contrato de 5 años, cuando ya había vendido 100,000 cassettes. Y eso es un pecado. Porque un artista que ya está comprobado, que ya entró en el mercado, vendiendo 100,000 copias. ¿Qué pasó con Graciela, don Pedro? O sea, oye, ¿de veras porque mire, fue hasta la luna, porque de verdad, o sea, imagínese, es una de las pocas que tiene incluso una colaboración hasta con Selena, don Pedro. Sí. O sea, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Pues, o sea, ¿por qué? Dime a qué punto quieres llegar. Si en un año llegó a aquel éxito. Y mire, de repente Ángela, no sé si a lo mejor todavía no nacía en aquel entonces. Tenía 2, 3 años, me imagino. Y a lo mejor el nombre de Graciela Beltrán allá en México no tiene tanto peso. Si tiene peso, entonces sí la conoce la gente. Pero vaya, no tanto peso. No como acá, o sea, por eso le digo, aquí de verdad fue una persona, un parteaguas. O sea, porque hay un antes y un después en la música regional mexicana, de tanto como Don Pedro como de Graciela. ¿Qué pasó? ¿Por qué entonces Graciela en un año reventó tanto y por qué entonces se apagó? Mira, Luis, yo soy una persona muy confiada y confío en los artistas. Entonces, a mí no me importa de que si llevo a un artista y que me tienen que llamar a mí para decirme algo del artista o para sugerir una canción. Yo les doy el teléfono de la familia, les doy el teléfono de Graciela, de los artistas que tengo. Entonces ya ellos se comunican. Entonces, en una ocasión me dijo la hermana de Graciela, me dijo, Pedro, le dijo José Béjar a Graciela Beltrán que si seguía grabando con usted no le iban a promover. Entonces ahí ya entra la envidia, y todas las compañías hacen lo mismo, tratan de quitarte el autor. Por ejemplo, la persona que recomendó Juan González, sí. Nomás miraba que teníamos un autor bueno y no hallaba cómo jalarlo para allá. Claro. Porque a ese le vale que se le vaya la mujer con otro, pero que sus canciones sean editadas ahí. Sí. José Béjar trabajaba con... Él era el presidente de EMI Latin. Ya. Y Rubén Espinosa era el mejor vendedor de EMI Latin. Y en aquel entonces don Pedro Rivera licenció algo de Graciela con EMI Latin. Bueno, ¿por qué? Porque Salvador Cerros le dijo que grabaran a Graciela Beltrán. Sí. Como no la podían grabar porque tenía contrato, me pidió 15 éxitos. Okay. O sea, hizo una colaboración entre Cintas Acuario y EMI Latin en aquel entonces. No. Y bueno, hice un disco para EMI Latin. Sí. Licenciado. No una colaboración. Le licencié un disco con 4 canciones del primer disco que no vendimos ni un cassette. Yeah. 4 canciones del segundo disco que vendimos 100 cassette. Y 6 canciones de La Pochita de Sinaloa. Al caso que eran 15 éxitos y una pista. Entonces, de repente, en menos de un año,
En menos de unos 8 meses vendieron creo que 90,000 cassettes. Es un montón de cassettes. Ya. Entonces, ahí se abrió la puerta para Cintas Acuario en todas las distribuidoras, porque ya todos los distribuidores ya nada más sacaba un cassette de cualquier artista que no sabía ni cantar y me recibían 50 cassettes en cada uno. Ya tenía 29 distribuidores. Entonces ahí estaba la prueba de fuego para todos. ¿Por qué? Porque si llevaba 50 cassettes de cada uno, de repente ya un distribuidor o dos me decían, oye, tráeme más de fulano. Ahí le va, don Pedro. Entonces, mire, hace este disco licenciado y entonces la disquera con la cual usted se asocia para ese disco, prácticamente, y pues yo, a lo que yo escucho es así, quisieron quedarse con el artista. Exactamente. Y la empiezan a decir, ¿sabes qué? Si sigues grabando con Cintas Acuario, ya no te vamos a promover. No te vamos a promover. Y si grabas con nosotros, te vamos a conseguir canciones de Miami, de Bebo Silvetti. Sabrá Dios quién era ese. Y entonces le mueven el tapete al artista, y el artista ya no haya qué hacer. Oye, me están llamando de aquí, me están llamando de allá. Pero ¿por qué le están llamando? ¿Por qué no te llamaron cuando no servías para nada? Sí. Entonces ahí es donde quiebran la lealtad. Pero desgraciadamente se salan, porque ya cuando oí la canción de Graciela, Tú me dijiste adiós, yo hasta las piernas se me doblaron ahí, y me puse muy nervioso. Entonces ya le llamé a mi abogado, le digo, dígale al José Béjar que si le gusta mucho Graciela, que le vendo el contrato. Y como sabían que era un bruto, que no había tenido yo, que no sabía lo que valía un artista, me ofrecieron $2,000 por un contrato de 5 años, cuando ya había vendido 100,000 cassettes. Y eso es un pecado, porque un artista que ya está comprobado, que ya entró en el mercado, vendiendo 100,000 copias, pues imagínate todo el dinero que ganaron. Y nunca me pagaron una regalía. Entonces, pero todas las compañías sí son así. Todas las compañías y todas las editoras son así. De las personas que según eso están en una parte importante, son así. Te quieren quitar todo, te quieren quitar los artistas. Como recomendación entonces, don Pedro, sería, se está empezando de cero. Se está empezando de cero, o de repente no de cero, pero igual va avanzando. Es mantenerse siempre en mente y que sea ganar. O sea, y de repente las supuestas oportunidades, de verdad no hay que fiarse. No hay que fiarse, porque es pura traición. Entonces, mira, los artistas que se han ido de aquí conmigo, muchos han fracasado. Y prácticamente es por lo mismo, porque de repente se dejan llevar por lo que otras compañías les dicen, otros empresarios, o incluso a veces personas que no tienen nada de conocimiento. Simplemente dicen, ¿sabes qué? No, es que don Pedro Rivera te va a robar. Espérate, o sea, una vez vino alguien y me dijo... Ok, Luis, espérate. Ahorita estás hablando a alguien que no tiene conocimiento. Y disculpa lo inteligente que soy. Ahorita te enseñé un escenario, te enseñé unos flyers. Ok, eso se usaba antes. Ahorita todavía se está usando. La presentación en un escenario como artista, como Ángela, don Pedro... ¿Todavía funciona de esa forma? Claro, ese es el contacto directo con el público, definitivamente. Ahora, ya no se vende ningún cassette, ya no se venden CDs. David, pero el artista tiene que tener presencia para que la gente se encariñe con él. No nada más lanzar canciones. Si no nos miran, ahí nos vamos a quedar. El contacto físico, el contacto directo con la persona entre el artista y sus seguidores es súper importante. Y de ahí depende del trato que le des a la persona cuando te hablan o te pidan un autógrafo o algo. Si eres muy déspota, pues ahí vas perdiendo terreno. Si les digo, get out of here, la cuestión es que de repente es entender la inversión a largo plazo de ambos lados, ¿no? Tanto de la disquera como del artista. Y de repente a lo mejor la precaución que en algún momento
don Pedro tuvo que desarrollar. ¿Por qué? Porque tantas personas que a final de cuentas no fueron agradecidas con lealtad, sino que simplemente, como dice don Pedro, le movieron la colita en otro lado y ¡pum! Sí, a todos los Ya. artistas. El único artista del mundo que fue leal conmigo fue Chalino Sánchez. Y eso lo voy a repetir toda la vida. Entonces, Ni la misma familia. Entonces sería prácticamente eso, ¿no? O sea, el de verdad analizar, y cuando lleguen supuestas oportunidades, como en aquel entonces le llegó una muy supuesta oportunidad a Graciela Beltrán, pensarla 1000 veces para ver realmente que si sí sea una realidad, realmente quién es mi público. Okay, porque creo que el acabose también fue de que enfocó su música hacia otro tipo de audiencia, pero si ya había conquistado millones, Sí. o sea, ¿para qué enfocar lo que es su música a otra audiencia? Ya la tienes ganada. Bueno, el error de la marca, querían cambiarle el estilo, querían que no fuera tan ranchera, querían ponerla a cantar así, baladas y cosas así. Entonces le matan el gusto al artista, eso no era lo de ella. Ya. Entonces ya no le llega a la gente con el mismo sabor de cómo cantaba ella, porque ella es una muchacha muy talentosa, canta muy hermoso, pero la sacaron de su... O sea que no podía. Sí, Yo creo que... sí. Y luego agarró tanto coraje cuando de repente vendía el contrato y ya no pertenecía a Cintas Acuario, y le propusieron que grabara todos los éxitos que tenían Cintas Acuario, y grabó 30 canciones. Ya. Eso es de plano, no tener... como si no hubiera más canciones en el mundo. Ya.